The splendid word incarnadine, for example. Who can use that without remembering multitudinous... Esto que escuchamos de fondo es la única grabación que se conserva con la voz real de una de las escritoras más célebres de todos los tiempos, Virginia Woolf, transmitida por la BBC en 1937 como parte de una serie que se llamaba Me faltan las palabras. Teníamos muchas ganas de mirar a la biografía de esta autora desde su legado epistolar, desde sus cartas, y hoy tenemos la excusa perfecta, un libro que se acaba de publicar en España, Una carta sin pedirla se llama, por la editorial Páginas de Espuma, con decenas de cartas que ven la luz por primera vez en castellano. Así arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Me llama la atención, teniendo en cuenta quién era, ¿no?, su notoriedad y, bueno, que mucha de la correspondencia de esas cartas de Virginia Woolf aún no se hubieran publicado aquí en España. A mí también, la verdad. Y justo lo hablaba con la editora y traductora de este libro, con Patricia Díaz, que por cierto nos recomendó nuestro compañero Antonio Martínez Asensio, que en nuestro idioma se han publicado un par de libros con recopilaciones o de cartas compartidas con corresponsales concretos, pero quedaba mucho material pendiente. Ella ha hecho una selección muy particular de unas 140 misivas para Una carta sin pedirla, después de analizar las casi 4.000 que se conservan de la escritora en distintos archivos. Virginia Woolf decía que la vida se desintegraría sin cartas y en una ocasión escribió: «Es tan poco frecuente recibir una carta sin pedirla». Lo que es curioso es que ella escribe en sus cartas que cada vez le gustaba más recibir cartas y menos escribirlas, ¿no? Las escribía a vuela pluma de una manera muy espontánea porque ella no tenía idea ni de que aquello se fuera a publicar, ni siquiera de que sus corresponsales fueran a guardarlas. Entonces yo no podía entender que no estuvieran publicadas porque realmente son una joya. A su hermana, la pintora Vanessa Bell, pues a veces la escribía casi a diario. Pues habla de cosas divertidas porque sobre todo a Vanessa lo que le divertía era los diversos cotilleos sobre amigos y conocidos. Cuanto menos divertirlo, Rafa. Patricia se ha centrado en el periodo que abarca desde 1912, cuando se casó con Leonard Woolf y estaba a punto de convertirse en escritora de ficción, hasta su muerte en 1941. Destacan, como nos contaba Patricia, las cartas a su hermana o esta que envía a su amiga, la compositora y sufragista S.L. Smith, donde habla de sus problemas psicológicos, algo, Rafa, que no solía hacer Virginia. Nos la lee la propia editora. Como experiencia, la locura es tremenda, te lo aseguro, y no debe menospreciarse. En su lava aún encuentro la mayoría de las cosas acerca de las que escribo. Hace que las cosas salgan de ti forjadas, finalizadas, no en meras migajas como en la cordura. Y los 6 meses, no 3, que pasé en cama me enseñaron mucho de lo que se llama una misma. De hecho, estaba casi inválida cuando volví al mundo. Incapaz de mover un pie por el terror después de esa disciplina, piensa, ni un momento de libertad de la disciplina del médico, perfectamente extraño. Hombres convencionales, no lea esto, no escriba una palabra y quédese tumbada tranquila y beba leche durante 6 meses. Querido Leonard, mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla. Estábamos escuchando también a Nicole Kidman en la película Las Horas, haciendo de Virginia Woolf. Hay mucho cine en torno a su figura, la verdad. Julianne Moore y Meryl Streep estaban también en esta. Sí, muy estupendas. Buena. Pero si te parece, vamos a retroceder un poco más en el tiempo, a 1882, fecha del nacimiento de la escritora en Londres. Su padre era el novelista e historiador Leslie Stephen, un personaje muy conocido en Reino Unido. Son públicas sus cartas también, y en ellas leemos el momento en el que decide casarse con Julia, la que será madre de Virginia, que cuidaba de enfermos de manera no profesional. Ambos se habían quedado viudos y tenían hijos de su primer matrimonio. Señor Holmes, hay una señora que puedo decir, porque todos están de acuerdo, que es buena y hermosa. Se casó con un amigo mío unos meses antes de mi propio matrimonio. Su tercer hijo nació poco antes que mi pequeña, y 2 meses después fue la muerte repentina de su marido. Desde entonces ha llevado una vida de retiro total.
atendiendo a sus hijos y de todos sus parientes enfermos. Es casi nuestra vecina de al lado y la he estado viendo constantemente durante los últimos 2 años. Nos casaremos dentro de mucho. La fecha aún no está fijada y si no vuelvo a ser feliz, será mi culpa. Laura, leí alguna vez que el padre de Virginia fue el primer editor de un diccionario de Oxford que contenía 60.000, una burrada de biografías de personalidades inglesas. Sí, por eso tenían una increíble biblioteca en casa que fue fundamental para el desarrollo intelectual de Virginia. Leía muchísimo de niña. Además, como era mujer, no pudo ir a la escuela, tampoco su hermana. Creció junto a sus 4 hermanastros y 3 hermanos, entre ellos Vanessa Stephen, a la que estuvo muy unida durante toda su vida, tal y como confirman sus cartas. Tuvo una infancia ráfaga y adolescencia muy complicada, sufrió abusos sexuales por parte de varios de sus hermanastros, pronto sufrió la pérdida repentina de su madre y de su padre por cáncer, y a raíz de estas pérdidas empezó a padecer sus primeras depresiones y crisis nerviosas. Luego se ha sabido que padecía trastorno bipolar, que no estuvo bien tratada, se le aconsejó además no tener hijos, pero a pesar de todo esto tuvo una intensa actividad personal, profesional y muy buenos momentos. Yo creo que una de las etapas más felices de su vida fue cuando se mudó con sus hermanos al barrio londinense de Bloomsbury y comenzaron a codearse con intelectuales y artistas jóvenes de la época, como Dora Carrington, dando vida al famoso grupo Bloomsbury que podemos descubrir en películas como Carrington. ¿De verdad le gusta que la llamen Carrington? Mi nombre de pila es Dora. Ah, entiendo. Tú sabes tan bien como yo que lo de Carrington es patológico. Una chica de su edad y todavía virgen. Yo a su edad aún era virgen. Y yo también. Pues otra gran película sobre la escritora, Laura. Esta era de Emma Thompson, ¿no? La protagonista. Sí. Claro, y ahí se veía el ambiente de libertad y creatividad que abrió las mentes de aquellos creadores, ¿no? Como Virginia Woolf, más allá de aquella firme moral británica que había en esa época. No sé si tú conoces la célebre anécdota de un engaño que hizo famoso al grupo de amigos. Yo me he enterado a raíz de preparar este especial. De broma se disfrazaron y se hicieron pasar por príncipes etíopes para visitar un buque de la Armada Británica. Virginia se llegó a cortar el pelo como un hombre y todo, y lo sorprendente es que los creyeron, fueron recibidos con todos los honores en el barco y luego enviaron a la prensa detalles de su aventura. La Armada fue blanco de mofas en todo el país durante un montón de años. Una fake en toda regla, ¿eh? Sí. Pero bueno, esto es otra historia. En 1912 Virginia ya tenía 30 años y en contra de las tendencias sociales de la época estaba soltera. Esto le escribe a su hermana Vanessa. ¿Te has sentido horriblemente deprimida? Yo sí. No podía escribir y se me aparecieron todos los demonios, los negros y peludos. Tener 29 años y permanecer soltera. Ser un fracaso, sin hijos, loca también. Y ni siquiera escritora. Pronto le llegó la propuesta de matrimonio, una propuesta de matrimonio muy interesante del escritor Leonard Woolf, miembro también del grupo, que podemos decir que la conquistó por carta. Se conservan misivas de aquellos primeros días de cortejo, muy interesantes. Virginia al principio, Rafa, le rechazó, pero finalmente se casaron. Queridísima Virginia, me he encariñado contigo como nunca me ha pasado con nadie ni nada en el mundo. Es lo que me preocupa ahora y lo que me desgarra a veces, pues no quisiera que te casaras conmigo, a pesar de lo mucho que te amo, si creyera que te haría infeliz. No quiero que tomes ninguna decisión hasta que no hayas terminado tu novela Fin de viaje. Nunca seré como tú, nunca nada similar, pero pareces liberarme de mis faltas y siento el ardor dentro de mí al menos y el conocimiento. Quiero vivir y obtener las mejores cosas de la vida y tú también. Tú eres lo mejor de la vida y vivirla contigo haría que valiera 10.000 veces más la pena de ser vivida. Queridísimo Leonard, veamos los hechos primero. Tengo los dedos tan fríos que apenas puedo escribir. Las obvias ventajas del matrimonio se interponen en mi camino. Me digo a mí misma, de cualquier modo serás muy feliz con él y te hará compañía, te dará hijos y una vida agitada. Pero entonces me digo, por Dios, no voy a tomar el matrimonio como si fuera una profesión. Y entonces, por supuesto, me enojo a veces contra la fuerza de tu deseo. Y además, soy terriblemente inestable. Cambio de humor a cada rato sin ningún motivo. Pero creo que influye en el puro esfuerzo y el cansancio físico.
Lo único que puedo decir es que a pesar de esos sentimientos que se persiguen el uno al otro el día entero, cuando estoy contigo, hay un sentimiento que es permanente, que sigue creciendo. Y se casaron. Ojo con las cartas, con contenido. El matrimonio no es una profesión, se casaron, curiosamente vinieron de luna de miel a España en 1912, visitaron varias ciudades. Lo sabemos por sus cartas y diarios publicados hace un par de años por la editorial Itineraria. Creo que España es, con diferencia, el país más espléndido que he visto en mi vida. La única pega que le pondría a nuestro viaje es que hacía mucho, demasiado calor en Madrid y en Toledo, y que estos cielos son irremediablemente azules. Marca España, por Virginia Woolf. Sí, total. La primera novela de Virginia, Fin de viaje, se publicó en 1915, aunque los críticos no comenzaron a elogiar su originalidad literaria hasta con La señora Dalloway. Compaginaba Rafa la escritura con el trabajo en la editorial que montó con su marido y que publicó a figuras tan relevantes como el poeta de la tierra baldía T.S. Eliot, con el que además compartió muchas cartas. En el libro Una carta sin pedirla conocemos más detalles de cómo era su trabajo en la editorial. También vemos cómo de importante eran para ella los espacios donde vivir y trabajar, que a Virginia le encantaba, esto es curioso, caminar por el campo en su casa de Sussex y por las calles de Londres, fundamentales en su proceso creativo. Y en estas misivas también desliza pequeñas reflexiones sobre la escritura. No hay nada con lo que disfrute más que con buscar casas y pensar que voy a encontrar exactamente la mejor. Así que no me importa mucho. Pero lo cierto es que este trocito del país se está volviendo pintoresco. Los viejos caballeros se sientan a bosquejar. Los observo con los prismáticos. Ya sabes cómo lo hacen. Una carretera herbosa, unas pocas vacas, una cría de color rosa, quizá un ganso al fondo. Querido Tom, estoy intentando terminar y enviar a la imprenta un relato largo, La señora Dalloway en Bond Street, y aunque pretendí hacerlo en 3 semanas, lo más seguro es que me lleve 6. Si puedo, intentaré escribir algo de menos de 5.000 palabras para el 15 de agosto. Me encantaría ser publicada por ti, pero ya sabes lo peliagudas que son estas cosas. Cuando una quiere escribir, no puede. Quizá es la falta de crítica o el hecho de que afecto a la gente de forma tan distinta por lo que me resulta tan difícil escribir un buen libro. Probablemente todos los escritores están ahora mismo en el barco. Es el precio que pagamos por romper con la tradición. Y la soledad hace que la escritura sea más excitante y el ser leído menos. Una debería hundirse en el fondo del mar y vivir sola con sus palabras. I wish I knew how it would feel to be free. Laura, hay otro libro suyo, Carta a un poeta joven, que bueno, se llama así, pero no es una auténtica carta, es un ensayo sobre el problema que vivía la poesía inglesa en esa época. Lo que pasa es que claro, lo enfocó como si fuera una carta. Sí, es como una gran carta abierta para reflexionar, todo está relacionado con cartas. Y como curiosidad, Rafa, os cuento también que junto a otro escritor, M. Forster, llegó a escribir una carta a varios periódicos ingleses hablando de cómo afectaba la censura de la época al ánimo de los escritores. Ella se mojaba mucho con distintas causas, como haría también en sus ensayos sobre la condición de la mujer. Y luego está la novela que le regaló al otro gran amor de su vida, a la escritora Vita Sackville-West, Orlando, inspirado en ella. El hijo de Vita lo definió como la carta de amor más larga y encantadora en la historia de la literatura. Vita y Virginia compartieron muchas cartas durante toda la vida. He quedado reducida a un algo que desea a Virginia. Te compuse una hermosa carta en las horas de insomnio y pesadilla de esta noche y ha desaparecido. Sencillamente te echo de menos, de una forma muy simple, humana, desesperada. Creo que a ti no se te escapará el pequeño vacío, pero lo vestirías con una frase tan exquisita que perdería un poco de su realidad. En cambio, conmigo es muy potente. Me duele tu ausencia más aún de lo que podía imaginar y estaba preparada para sentirla no poco. Así que esta carta no es más que un chillido de dolor. Es increíble lo esencial que has llegado a ser para mí. Supongo que estás acostumbrada a que la gente te diga estas cosas. No tienes ni idea de lo distante que puedo ser con la gente que no amo. Lo he convertido en un arte refinado. Pero tú has derribado mis defensas y en verdad no lo lamento.
the night before. A Virginia Woolf, Rafa, como a tantos miles de personas, tuvo que hacer frente al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Las bombas destruyeron su casa en Londres y es muy interesante ver cómo relata en su correspondencia esos primeros días de la contienda. Detesto estar sentada aquí esperando que caiga una bomba cuando me gustaría estar escribiendo. Si no me mata a mí, matará a otro. ¿A quién puedo echarle la culpa? ¿A los Sackville o a los Dufferin? ¿O a Eton y Oxford? Me parece que hicieron bastante poco para controlar el nazismo. Personas como Roger y Goldie Dickinson me parece que hicieron muchísimo. Bueno, disentimos en la elección de chivos expiatorios, pero lo que me gustaría saber, suponiendo que ambos sobrevivamos a esta guerra, es ¿qué deberíamos hacer para prevenir otra? Seré demasiado vieja para hacer otra cosa que escribir. Acaba de sonar otra sirena. The bright horses have broken free from the fields. La guerra empeoró su estado psicológico, se veía incapaz de trabajar y el día a día se le hizo insoportable. Sus dos últimas cartas, seguro que te suenan, Rafa, porque son muy célebres, muy famosas, son las que dejó a su marido y a su hermana de despedida antes de quitarse la vida en un río en 1941. Pero yo creo que a Virginia hay que recordarla desde la vitalidad que refleja gran parte de su correspondencia, recogida además en este libro, Una carta sin pedirla. Nicholson, el hijo de Vita, también escritor, recordó en una entrevista un consejo que le dio Virginia y que me gusta mucho. Escribe muchas cartas a tu familia y amigos. Lleva un diario. No dejes que pase un día sin registrarlo. Creas que haya pasado algo o no, porque siempre ocurre algo interesante cada día de la vida. Pues desde luego, qué gran consejo, ¿no? Y qué buena costumbre, tanto lo de las cartas como lo del diario, ¿no? Hay que llevar siempre algo preparado para anotar, ¿no? Y es importante también esto para los músicos, para que no se pierdan las ideas para las canciones. Ahora algunos hacen notas de voz en el móvil, pero mira, apuntarlo está mucho mejor, mira. Y ya canciones, ya que hablamos de músicos, canciones con luz como esta de Ben Harper, con la que vamos a cerrar hoy, La Ventana. Gracias, Laura. Un placer. Y a todos, hasta el lunes, la semana que viene más Ventana. Adiós.